Ya mismo. Shalom Alejen, muchas gracias por los que están añadiéndose a la clase. Y bueno, estamos nuevamente en nuestro día de clase. Ahora con también un invitado especial, profesor Joseph Romero, el cual nos va a hacer el favor de compartirnos este tema que nos compete el día de hoy. No hace nada. No tiene Entonces, nada. les pido por favor Ay, que pero ¿por qué me dio si estaba bien? Mira, me fui a hacer... Ajá, gracias. Bueno, decíamos, entonces, estamos en la serie acerca de la divinidad del Mesías y esta ya es nuestra clase número 9, si no mal recuerdo, y la clase número 9 de esta serie. Y para esto tenemos, repito, la presencia de un estimado colega y amigo, profesor Joseph, y al cual le paso la palabra para que se pueda presentar antes de dar inicio a la clase. Estimado profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rabino Joel Ben Adriel, y a los invitados y a los hermanos? Yo no sé si se me escucha bien porque creo que se me ha paralizado ahí la cámara. Ahí estoy con mi ponchito de invierno. Ya. Bien, bueno, para empezar, tengan todos ustedes muy buenas noches. Tengo una invitación del rabino, es una persona que también trabaja conmigo en un instituto y básicamente nos ha pedido que demos un pequeño aporte sobre quién es el ángel de Adonai, el Malach de Adonai. En la Reina Valera 60 ya nosotros lo entendemos como el ángel de Jehová, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo este tema y vamos a empezar, digamos, desde cero, ¿no? Desde abajo para ir subiendo. Entonces, si me permiten, vamos a compartir. Estimado profesor, mire, antes de que empiece su disertación, Sí, sí, quiero que las personas, bueno, contextualizarlas, ¿verdad? Hay un error, el cual que dice, por ejemplo, en la cita de Éxodo 20, 23 del 2021, que el ángel delante, ese ángel que dice que va delante de ti, pórtate bien en su presencia, escuche su voz y no le seas rebelde, porque no perdonaba vuestras transgresiones. Entonces, como este ángel, él tienen que escuchar su voz, él dice que, o se puede entender que perdona pecados, porque dice, no perdonará tus transgresiones, es decir, que sí puede perdonarlas, y su nombre está en él. Algunas personas, por ejemplo, la Biblia Kadosh del Moré Diego Asunce, hace este comentario, ¿no? Diciendo, cuando el Eterno habló de él o mi malaj, está hablando de un malaj específico, o sea, un ángel en específico, y este es, bueno, ellos le pronuncian el nombre del Mesías Yahshua, confirmando por el versículo 21, guardados por tu nombre que a mí me has dado para que ellos sean uno como somos nosotros uno. Entonces, como dicen Juan, que él tiene el nombre, ese ángel es el Mesías, ellos lo hacen, lo entienden así. El nombre del Padre reside en el Mesías y no en otro ángel, confirmando que puede perdonar pecados. Entonces, ese es para ponerlos en contexto, esta es la parte de cómo lo entienden no solamente algunos cristianos, sino algunos mesiánicos. Y para eso precisamente le doy el lugar al profesor Joseph, ahora sí, para que con este contexto, él nos va a explicar un poco acerca de la identidad de este ángel y si verdaderamente el Mesías es un ángel. O sea, se presentó en algún momento de la historia antes de que naciese con los personajes del mal llamado Antiguo Testamento. Última aclaración que vamos a utilizar, por ejemplo, la Reina Valera 60, sobre todo para las personas que comienzan y que, bueno, tienen esa versión y a veces solamente esa versión es como que la más confiable o la más utilizada, la más propagada aquí en América Latina. Por eso, entonces, ahora sí, estimado profesor, le dejamos el lugar.
Muy bien. Muy bien, Rabino, muy bien, mis hermanos. Para empezar, dígame si se escucha. Sí, sí, se escucha y se ve. Muy bien, entonces si ya estamos grabando y si se escucha, entonces ahí tenemos la palabrita. Amados hermanos, entonces empezamos. La idea en general es entender la teología cristiana, cómo ellos han entendido de quién es este famoso ángel de Adonai o ángel de Jehová, como aparece en la Reina Valera 60, y también vamos a usar la Biblia de las Américas, porque ellos usan, digamos, estas dos versiones, ¿no? La que más se usa, pues sabemos que es la de la Reina Valera 60. Entonces, más o menos los temas que se va a tratar va a ser el ángel de Adonai, el ángel de Jehová, una perspectiva cristiana. Luego vamos a hacer una pequeña refutación, es decir, vamos a darle el entendimiento correcto. Vamos a hablar un poquito de lo que es la preexistencia y el principio de agencia divina para que esto se vaya entendiendo y ya entremos en un contexto. ¿De qué se trata, básicamente? Y ya lo explicó el rabino, ¿no? Básicamente dio una introducción muy buena acerca de que en el pensamiento de la doctrina cristiana, es decir, en la teología cristiana, ellos creen en una trinidad. Dicen que no son tres dioses, sino que son tres personas en uno. Entonces, como es una trinidad, lo más lógico desde el punto de vista teológico cristiano es que ellos todos hayan preexistido y por lo tanto son divinos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la teología cristiana. Entonces, si la teología cristiana nos dice que existe una trinidad y nosotros vemos que en el mal llamado Antiguo Testamento, nosotros le llamamos la Biblia hebrea, ¿verdad? Pero también se le puede decir el Antiguo Testamento, no hay problema. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento aparece no un ángel de Adonai o de Jehová, no, dice él, hay un artículo, ¿no? Hay un artículo ahí definido, el ángel, como diciendo que este es en particular muy especial, no es cualquiera, es el ángel de Adonai. Entonces, si hay una trinidad y en el Antiguo Testamento aparece el ángel de Adonai o de Jehová, entonces serían cuatro, ¿verdad? Pero no, pues no puede ser cuatro, tienen que ser tres. Por lo tanto, este ángel de Adonai tiene que ser Jesús que todavía no se había encarnado. Muy interesante, ¿no? Así que vamos a empezar un poco el contexto para que se entienda. Dice así, Malach y agencia divina. Lo primero que tenemos que entender qué cosa es un Malach, ¿no? Así que vamos a leerlo porque esto lo vamos a volver a ver más adelante. La palabra hebrea ha sido traducido como ángel, pero es Malach, así, Malach. Esta palabra aparece alrededor de 200 veces en el mal llamado Antiguo Testamento y es usada tanto para los mensajeros celestiales como para los terrenales. Sí, miren, aquí rompemos un poquito este mito, ¿verdad? Claro que sabemos que un ángel en el cristianismo es un ser de luz y tiene alas, también eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero acá te dice de que en hebreo, Malach puede ser un enviado celestial o un ser humano, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Desde ahí creo que ya rompemos un poquito la mitología, digamos, o el paradigma que se ha creado. Luego dice que la palabra malach tiene el significado de enviado, mensajero, emisario, embajador, y mire lo que dice, ¿no? Representante y agente. Eso es un malach, muy interesante. Ahora, el plural de malach es malachim, por si acaso, ¿no? La palabra tiene la misma raíz que melajá, y esto es muy importante porque vamos a asociar que en el Antiguo Testamento ángel está asociado más con su función, ¿verdad? De trabajo. Dice melajá, que significa obra, trabajo, servicio.
Y esto lo podemos evidenciar en Génesis 2:2. Por lo tanto, la palabra malaj está relacionada con el hecho de ejercer una función. Eso es importantísimo. Y miren, más que con un tipo de criatura. ¿Se dan cuenta? Creo que ahí comenzamos a romper ciertos esquemas. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo. Vamos a dar muchos, por supuesto, pero no lo vamos a hacer muy largo el estudio. Yo lo podría llamar un mini estudio para que entendamos en esencia qué es y a partir de esto ya tengamos una base para seguir nosotros investigando. Éxodo 23:20 dice, he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti. Y mire, ¿no? Para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Wow, nosotros lo estamos mirando y en la visión, en el entendimiento de la teología cristiana, pues nuestros amados hermanos, ellos lo leen de manera literal, ¿no? Básicamente su doctrina es esa, ¿no? Todo se basa de forma literal. Nosotros sabemos que la Biblia se escribió en el continente de Asia y en el mundo oriental, ellos piensan muy diferente que los occidentales. La literatura oriental nada tiene que ver con la literatura occidental. Nosotros somos un poquito más racionales, ellos no. Ellos usan muchos ropajes literarios. Ellos te quieren decir algo y no te lo dicen como nosotros, sino que ellos ponen un ropaje literario. Y uno lo que lee es el ropaje literario. Hay que sacarle el ropaje literario para entender en esencia qué es lo que están diciendo. Esa es la cultura hebrea, ¿no? Por eso que es hermoso estudiarla, porque hay que viajar en el tiempo a estas épocas, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Después vamos a resolverlo. De alguna forma el rabino ya había dado una pequeña introducción, ¿verdad? De el ángel, no un ángel. Miren lo que dice Génesis 21:17, y aquí ya vamos empezando un poquito. Me gustaría que ustedes se den cuenta en el tipo de persona. Escuchen bien, no la persona de la Trinidad, ¿no? Cuando yo digo primera persona y digo tercera persona, lo estoy hablando de manera gramatical, ¿eh? No se vayan a confundir que estoy hablando en la primera persona de la Trinidad o la tercera persona de la Trinidad, no. Así que vamos a leer y ustedes van a ir entendiendo un poquito. Bien. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y miren, y el ángel de Dios, ¿no? Es decir, el ángel de Adonai, el ángel de Jehová, mire, el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y mira lo que le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces ya empezamos aquí con algunos problemillas. Yo digo, ¿cómo es posible que el ángel de Jehová se dirija en tercera persona y luego en primera persona? Él dice, Dios, no temas porque Elohim ha oído la voz del muchacho. Y luego él ya no habla en tercera persona, él ya no dice él, o sea, él es Elohim, ¿verdad? No él, la contracción de Elohim, sino la tercera persona. Es como si yo dijera, yo soy José, tú eres Carlos y él es Juan, ¿verdad? Él dice, ¿quién es? Juan, ¿me dejo entender? Aquí está diciendo, porque Elohim ha oído la voz del muchacho. El ángel, el mensajero, el malaj, está hablando en tercera persona. Eso es lo primero que tenemos que entender. Pero mire lo que dice después, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es, a ver, un momentito. Despacio, como dice la canción, ¿no? Despacito. Lo primero que tenemos que entender, ¿cómo es posible de que este mensajero se atreva a hablar como si fuera Dios? O sea, ¿quién es él para venir y decir, yo haré de él una gran nación? No. Dios, Elohim hará de él una gran nación. Yo no tengo poder. Pero sin embargo, él habla así. No sé si van entendiendo. Estos pequeños detalles lo podemos ver con los mismos ojos de la teología cristiana y llegamos a otra conclusión. Es increíble, pero es así.
Entonces, es lo primero, amados, que tenemos que entender. Vamos a empezar a analizar y hay que empezar a mirar algunos detalles, ¿ya? Así que vamos a seguir. La otra vez que aparece la palabra el ángel de Jehová, ya sería en Éxodo. Entonces ya vemos que aparece la primera vez cuando le habla a la sierva Agar, ¿verdad? La sierva de Sarai. Entonces, aquí en esta segunda parte dice Éxodo 14:19. Y el ángel de Jehová, de Adonai, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Vean lo que dice acá. No dice un ángel, dice el ángel. Entonces aquí estamos hablando de alguien muy especial, muy especial. Fíjese que con Agar, este ángel ya te estaba diciendo de alguna u otra manera, mira, ¿sabes qué cosa? Yo voy a hacer de ti una gran nación. ¡Wow! Qué tal la autoridad, digo yo, para que este ángel venga a decir eso? Pero menos mal que en hebreo ya lo podemos ver de otra manera. Y el hebreo es el original y no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Malach está relacionado con melajá. Entonces, ¿qué entendimos de lo anterior? Si Malach está relacionado con melajá, entonces acá tiene que ver un poquito con la función que ejerce más que con la persona, que con la criatura. Si nosotros entendemos que el Malach ejerce una función, más que un tipo de criatura, entonces aquí está la clave, porque él sería o él estaría hablando de parte de el malaj, el ángel, estaría hablando como si fuera, pero no es. Por eso que es importantísimo entender las palabras en su verdadero contexto, en este caso el hebreo. Malaj, enviado mensajero. ¿Pero para qué? Para hacer una melajá. El malaj va a ser una melajá. ¿Me dejo entender? Y eso es la clave. Ustedes entienden malaj y melajá y listo. Van a entender de que cualquier palabra que salga de cualquier ángel es como si hablase el mismísimo eterno. Muy interesante. Entonces, ¿qué dice Éxodo 3:2-6? Y se le apareció el ángel de Adonai, otra vez el ángel de Jehová, ¿verdad? No dice un ángel, dice él. Wow, o sea, es que este es un ser especial, en una llama de fuego, y mire lo que dice, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mira lo que dice, viendo a Adonai que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Pero aquí pasa algo raro, ¿no? ¿Qué dice más arribita? Lo que ya hemos leído. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, que dice, en medio de una zarza. Pero ¿cómo es posible que ahora diga, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, o sea, Adonai el Eterno, en medio de la zarza? No, aquí pasa algo raro. Primero dice que es el malaj de Adonai, el ángel de Adonai, y luego dice que es el mismo Adonai. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces habían dos, porque eso es lo que da a entender, ¿verdad? Entonces, muy importante, no se olviden, malaj y melajá. Ahí está la clave de todo. No es el ser en sí, sino la función de ese ser, de la criatura, ¿verdad? Si dice en la palabra del Eterno, en la Torá, en la Biblia, si dice de que nadie vio a Dios, y luego acá te dice que sí lo vio y estaba ahí en el medio de la zarza, entonces se contradice o no entendemos la literatura judía semita, no la entendemos. Claro, la respuesta sería que no la entendemos. Y vamos a seguir y vamos a ir entendiendo de a poquitos. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Adonai de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
inmediatamente nosotros, no se olviden, teología cristiana, ¿no? Lentes cristianos, no se olviden. Inmediatamente vemos y dice, bueno, pero aquí está clarito, textualmente te está diciendo, literalmente te está diciendo que lo miró a Dios, tenía miedo de mirar a Dios. O sea, que es una persona, se le puede ver, ¿verdad? Pero como ya tenemos la clave de lo que es un malaj, que puede ser un ser divino o un ser humano, y que malaj está relacionado con melajá, que vendría a ser la función, entonces ya la tenemos más clara ya. No sé si van entendiendo ustedes, ya esto está más claro. Vamos a seguir para que vayan entendiendo un poco. Mire lo que dice. Jueces 2:1. El ángel de Adonai, el ángel de Jehová, subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho esto. ¿Por qué? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová otra vez habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Adonai, ¿no? A Jehová. Entonces, ¿qué vemos aquí nuevamente? Vemos que aparece un ángel de Adonai, no dice, perdón, dice el ángel de Adonai y no dice un ángel de Adonai. Ese es interesantísimo, porque ahora con estos pequeños pasajes bíblicos ya vamos a darle más forma. Fíjense, y aquí está la forma ya de todo. Ya lo habíamos explicado hace un momento. El cristianismo cree en una trinidad, ¿no? 3 personas en uno. El ángel de Jehová tendría que ser uno de ellos, porque si no es uno de ellos, entonces serían 4. ¿Me dejo entender? Y 4 pues ya no cuadra, digamos, ¿no? ¿Dónde has visto que la Trinidad se haga tetra? ¿Verdad? No tiene sentido. Por lo tanto, el ángel de Jehová tiene que ser el mismísimo Jesús en esa función, en la función de ángel, digamos. Luego, las interpretaciones que viene de la Biblia cristiana, que viene del entendimiento incluso, es pues todo literal. Por lo tanto, el cristianismo ha generado o ha hecho sus doctrina bajo Biblias traducidas. Ustedes saben muy bien, esta regla que se la voy a dar es importantísima. Dice así, una mala traducción me genera una mala interpretación. Una mala interpretación me genera una mala aplicación. Y una mala aplicación me va a llevar a una doctrina incorrecta, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, si decimos que la Biblia se escribió en hebreo y en el mundo semita, en el mundo oriental, yo para entenderla tengo que viajar en el tiempo en esa época y tengo que aprender también, pues, mínimo un poquito del hebreo para entender la palabra. Tengo que estudiar también el concepto de la palabra. Otro punto, dice, es el ángel y no un ángel. Eso también ya lo vimos, ¿se dan cuenta? Las características del ángel de Adonai, de Jehová, pasa a direccionarse en la persona encarnada de Jesús. Y luego dice, se manifestó antes de su encarnación, es decir, ya cuando vino de María, ¿verdad? Y se puede ver en estos paralelos. Y esta parte es teología cristiana, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo un poco mejor, porque nosotros no podemos ayudar a entender a nuestros hermanos que lastimosamente todo tiene un contexto y tiene su idioma. No lo podemos hacer si nosotros mismos no entendemos cuál es la doctrina. ¿Cómo voy a ayudar a alguien si ni siquiera sé en qué tengo que ayudarlo? No sé si me van entendiendo. Así que vamos a entender aquí. Fíjense.
El ángel de Adonai, de Jehová, en el Antiguo Testamento, revela la palabra de Dios. Él llama a Moisés, él llama a Gedeón, a Sansón. Y miren, así como Cristo llama a los suyos en el Nuevo Testamento. Él es el que libera a su pueblo a través de los hombres que llamó, o sea, Moisés, Gedeón, etc. Así Cristo es el libertador también en el Nuevo Testamento. Miren, miren esas proyecciones, esas dos características. Luego, es el ángel de Jehová, es el protector en Salmos 34. Acampa alrededor de los que le temen y los libra. Así también Jesús en el Nuevo Testamento es que nos rodea y nos protege, ¿verdad? Es un intercesor en Zacarías capítulo 1. Así Jesús es el intercesor en el Nuevo Testamento. Él es el abogado en Zacarías 3 y Cristo es nuestro abogado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Génesis 22, el ángel confirma el pacto con Abraham. En el Nuevo Testamento, Cristo es el que sella el pacto con su sangre. En Génesis es el consolador en Agar. ¿Se acuerdan con Agar? Y en el Nuevo Testamento, Cristo es nuestro consolador. ¿Se dan cuenta ustedes estas proyecciones? ¿Se dan cuenta cómo es que el ángel de Jehová tiene que ser Jesús, tiene que ser Cristo? Porque las funciones que él tenía eran las mismas que tenía Cristo. Y por eso que yo a veces suelo repetir lo mismo para que la gente vaya entendiendo. Malaj y Melajá. No tiene que ver la criatura, sino la función que ejerce esta. Y esto, estamos todavía en la teología cristiana. Esto es Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, amados, aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, en la ley de Moisés, en la Torá, los ángeles no tienen nombre. Pero luego lo vemos en el Nuevo Testamento que tienen nombre, ¿no? Algo pasó. Claro, acá hay un pre-exilio Babilonia y post-exilio Babilonia. Aquí la clave para entender el tema de los ángeles está ahí, Babilonia, Persia. En el Antiguo Testamento no tenían jerarquías, pero en el Nuevo Testamento comienzan a venir jerarquías. Pero ¿por qué? ¿Qué transición hay acá? ¿Qué es lo que pasa? Que alguien me lo explique. Respuesta, Babilonia, Persia. Ahí está. Vamos ahora a resumir un poco todo lo que hemos hablado y vamos a dejar algunos pasajes bíblicos para que la gente lo vaya evidenciando, comprobando, investigando. La identidad precisa del ángel de Jehová nos es proporcionada en la Biblia. Perdón, no es proporcionada en la Biblia. O sea, no te dice quién es el ángel de Jehová, sino sale el ángel de Jehová. ¿Ver? No es proporcionada en la Biblia. Sin embargo, hay muchas claves importantes sobre su identidad. Hay referencias en el Antiguo y Nuevo Testamento sobre ángeles de Jehová, un ángel de Jehová y el ángel de Jehová. ¿Me dejo entender? Esto es teología cristiana. Parece que cuando se usa el artículo definido él, es para especificar un ser único, separado de los otros ángeles. El ángel de Jehová habla como Dios, se identifica a sí mismo como Dios y ejerce las responsabilidades de Dios. Wow, ¿y dónde está? Ya lo vimos, ahí están los pasajes bíblicos, Génesis, Éxodo, Jueces, Samuel, Zacarías. En muchas de estas apariciones, aquellos que vieron al ángel de Jehová temieron por sus vidas, porque ellos habían visto a Jehová. Por lo tanto, está claro que al menos en algunas ocasiones, el ángel de Jehová es una teofanía, es decir, una aparición de Dios en forma física. Bien, entonces, amados, espero que hasta el momento, a mí me gusta a veces dar la vuelta en lo mismo para seguir enfatizando qué es lo que sucede, ¿no? Espero de que ya se haya entendido, digamos, que es un ángel en su verdadero concepto, es decir, malaj, y relacionado a qué, ¿no? ¿Se acuerdan? A una labor, melajá. Espero que se haya entendido la idea
o teología cristiana de este ángel de Jehová. Espero que se haya entendido con estos breves versos y esta breve explicación, porque ahora lo que viene es refutarlo, ¿no? Hay que refutar qué es lo que sucede si verdaderamente el ángel de Jehová es Jesús, digamos que todavía no se había encarnado. Entonces vamos a empezar. Miren lo que dice Hebreos 1, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿A cuál de los ángeles? Pues a ninguno, a ningún ángel. Entonces Jesús no es ningún ángel, porque ninguno de los ángeles se lo dijo. Me dejo entender, tendría que haber dicho ¿a cuál ángel? Al ángel de Jehová, pues, obvio, ¿no? Al ángel, ¿dónde dice ahí? ¿Dónde dice? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Se lo dijo al ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová es Jesús preencarnado. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Que alguien me lo saque. No dice. Entonces es imposible de que Jesús haya sido antes un ángel. ¿Se dan cuenta? Y mira, podemos seguir. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adónenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, perdón, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu rey. Bien. Si ustedes se ponen a analizar, lo único que vemos es una gran separación de un padre a un hijo, o sea, ni siquiera son lo mismo. O sea, aquí se rompe la Trinidad, lastimosamente. Y no solamente se rompe la Trinidad, sino que aquí descartamos de que Jesús no es un ángel, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro. Este de aquí es muy fuerte también, ¿no? Dice así, Hebreos 1, 1 y el 2. Dice, habiendo Elohim hablado en los tiempos antiguos, o en el tiempo antiguo, muchas veces, mira, dice que Elohim habló en los tiempos antiguos, muchas veces ha hablado Elohim. Ahí dice, ahí está en el texto. Amados, esto no es ni siquiera Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento, así como el pasaje anterior. Elohim ha hablado muchas veces y de muchas maneras. No dice que habló una sola vez, dice que habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Mira lo que dice. Y mira lo que dice. En estos postreros días nos ha hablado a nosotros por medio del Hijo, a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. Entonces, yo esto lo puedo mirar, amados, en muchas versiones y todas dicen lo mismo. Ni siquiera las versiones, como por ejemplo la traducción de lenguaje actual, ¿verdad? Que no necesariamente lo hacen literal, sino un parafraseo. Es decir, hay Biblias parafraseadas, ¿verdad? Que no te lo traduce exactamente, sino que ya te da toda la idea. Ni siquiera esa Biblia te dice el entendimiento que le vamos a enseñar. Fíjese, está clarísimo de que Dios en los tiempos antiguos, mira, es más, yo voy acá y perdonen, ¿no? Voy a hacer una eisegesis. Voy a decir lo que el texto no dice. Dios habló antes en el Antiguo Testamento. Así lo voy a poner para que se entienda. Eso no está ahí en el texto, obvio, ¿no? Dios habló antes en el Antiguo Testamento. ¿Por medio de quién? Por medio de los profetas. Y habló muchas veces y de distintas formas. Entonces, dice que en estos tiempos habló a través del Hijo. Entonces yo digo, a ver. Entonces Dios no habló a los antiguos a través del Hijo. Nunca habló a través del Hijo. Entonces Jesús no es preexistente, pues. ¿Por qué no es preexistente? Porque en el cristianismo se dice de que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de Jesús en forma del ángel de Jehová. Pero la Biblia dice que no, en ninguna manera Dios habló a los antiguos a través de Jesús. Nunca Dios habló en el Antiguo Testamento a través de Jesús. No,
el texto lo está diciendo, sino que Dios habló a los antiguos por medio de los profetas. Eso te está diciendo. Entonces, este texto te está diciendo, hoy en día, ¿por medio de quién habló? De Jesús. Entonces Jesús empieza a existir aquí, donde nosotros lo hemos entendido, en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento. Jesús no habló nunca atrás, sino cuando él nació. Por lo tanto, no es ningún ángel de Jehová, tampoco es preexistente, y también se cae lastimosamente al piso la Trinidad, ¿verdad? Bien, acá hay otro. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, mire, cuando vino la plenitud, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Wow, otro verso donde te está diciendo de que Jesús nació cuando fue el tiempo de la plenitud, no atrás, sino aquí en estos tiempos. Entonces Jesús no estaba ahí atrás. No es ni el ángel de Jehová y tampoco preexistente, ¿verdad? No sé si van entendiendo un poquito la idea. Bien. Primera de Juan 1 nos dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que nunca se manifestó ahí atrás, sino que se manifestó recién, en esta época, ¿verdad? Entonces, básicamente, amados, la idea es un poco entender, e incluso hay pasajes que te dicen que a Dios, a Jesús tampoco se le debe de adorar, ¿no? ¿Dónde dice esto? Vean, Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Está haciendo una separación de Jesús y de Dios. Y te dicen que adores solo a Dios. Entonces Jesús no entra acá en ninguna trinidad. Y tampoco a Jesús se le debe de adorar. Porque aquí te dice, hey, no, a Jesús no me adores. Adóralo a Dios. Si te está diciendo que adores a Dios, entonces, ¿por qué hoy en día las personas son cristocéntricas, no? Lo ponen en el centro a Jesús. Bueno, ya sabemos nosotros que las buenas nuevas de Jesús con el tiempo pasó a ser al revés. Ahora la buena nueva es Jesús. Ya no es la buena nueva de Jesús, sino que ahora esa buena nueva es Jesús. Así no era. Esto nunca pasó así. Esto comenzaron a cambiarlo. No sé si más o menos me están entendiendo, porque ya vamos a terminar, básicamente. Entonces, para que esto se vaya amoldando y ustedes se den cuenta de que Jesús nunca habló a los antiguos, sino en estos tiempos, ¿verdad? Que a ningún ángel se le llamó mi hijo eres tú, entonces no es ningún ángel Jesús o Cristo o Yeshua para nosotros. También tenemos que entender qué cosa significa el principio de agencia divina, ¿no? Básicamente tiene que ver como es el representante de Hashem, del Eterno, aquí en la tierra. Habla como si fuera el Eterno, mas no es el Eterno. Y esto lo podemos ver incluso hoy en día, en estos tiempos, con los trabajos. Por ejemplo, el otro día vino una persona que representaba una empresa, vino aquí a vendernos y le compramos. Y ella hablaba con una autoridad, pero nosotros te traemos esto, nosotros hacemos esto, yo te puedo traer esto, ¿qué necesitas? Yo te puedo traer esto, yo digo, pero tanto poder tiene esta mujer, tanto poder tiene esta mujer para decirme que te puedo traer esto. No, ella estaba representando a su empresa y por eso hablaba como si ella fuera la dueña de la empresa, pero ella no era la dueña de la empresa. Yo te traigo esto, yo te traigo lo otro, y eso costaba muy caro, ¿no? Había que hacer instalaciones, y todo lo hacía ella, dice que no. No, ahí estaba bien clarito
su polera, su ropa y su, bueno, aquí le dicen tarjeta o brevete, no sé cómo le dirán en cada país, pero ahí estaba el nombre de ella, representando a su empresa. Y ella hablaba, pero con una autoridad y como que ella fuera la dueña, ¿no? Pero no era la dueña, sino que ella ejercía cierto cargo. Por eso que ella hablaba como si fuera la dueña, pero no, pues no era ninguna dueña. Si en esto lo vemos, vamos a entender mejor este pasaje, ¿no? Vean, Deuteronomio 11 dice, y aquí estamos hablando de Moisés. Fíjense, esto es muy fuerte para el cristianismo. Ustedes mismos lo van a evidenciar. Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, me imagino que estará hablando Dios, ¿no? Me imagino que estará hablando el Eterno, Hashem, amando a Adonai vuestro Elohim, ¿no? Y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también en tu campo para tus granados, perdón, para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Adonai sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la tierra buena que os da Adonai. Bien, no sé si ustedes han leído Deuteronomio 11 y saben quién está hablando acá. Para eso están ustedes, ¿verdad? Para que evidencien. Acá está hablando Moisés. Entonces uno dice, ¿qué? No, ¿cómo me vas a decir que está hablando Moisés? O sea, que Moisés está hablando como si fuera Dios. Así como el ángel de Jehová habla como si fuera Dios. Pero como el ángel de Jehová habla como si fuera Dios, entonces es Dios. Y si Moisés habla como si fuera Dios, también pues Moisés es Dios, porque tienes que aplicar lo mismo. Si alguien viene y te dice, mira, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a hacer lo Ah, pues otro, no, de qué estaba ¿qué hablando, estamos no para diciendo? llamar. Me Y abre. ahí puede apagar el micrófono, creo que alguien está con el micrófono. Uy, ¿se cortó? No, no, ya, ya lo muteé, ya está listo. Algo pasó, ya. Ya, entonces aquí ya terminamos con una diapositiva más. En esta penúltima diapositiva, aquí estamos viendo que Moisés es un atrevido. ¿Cómo que Moisés habla como si fuese Dios? No, lo que pasa es que hay que entender de que también la palabra malaj aplica a los seres humanos. Entonces, un profeta te puede hablar como si fuese Dios. No es Dios, pero él te habla en primera persona. ¿Me dejo entender? Eso, lastimosamente, a veces no se explica, no se enseña con nuestros hermanos cristianos, ¿no? Pero bueno, entonces aquí terminamos, amados, y vamos a hablar también un poquito de la preexistencia, ¿no? Básicamente, para entender el mundo el concepto de la preexistencia, podemos dar un ejemplo. Es como si una pareja va a tener un bebé, ¿verdad? Y ellos hablan del bebé como si el bebé ya existiese, ¿no? Y a veces están en su cuarto y dicen, mira, ¿ves este color de pared? Esto lo voy a poner azul, o sea que van a ser un varón, porque eso es lo que te están diciendo, ¿no? Y aquí voy a poner la cuna. ¿Y qué quieres? Y le dice a su esposa, mi amor, ¿y qué quieres pues que sea? Bueno, vamos a, que sea pues un ingeniero, me gustan mucho los ingenieros. Y así comienzan a planear, y planean, y ni siquiera ha venido su hijo. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿a quién no le ha pasado esto? ¿Verdad? Básicamente, para que se vaya entendiendo, lo que siempre ha preexistido es la idea de un Mesías. Y a veces se habla como si verdaderamente ha existido como persona, pero es el título. Otro ejemplo para que vayan entendiendo. Es como si nosotros estuviéramos hablando de que tiene que llegar en estos tiempos el rey de México.
¿no? Yo sé que no hay monarquía en México, pero para que se entienda, ¿no? Va a venir el rey de México, oye, pero el rey de México tiene que hacer esto, ¿no? Sí, y cuando venga el rey de México tiene que hacer lo otro. Y al final solamente se habla del título, ¿no? El rey de México. No te olvides que en estos tiempos, en el 2022, va a venir el gran rey de México y va a hacer esto y lo otro. Es verdad, el rey de México tiene que hacer esto, el rey de México tiene que hacer lo otro, ¿verdad? Pero ni siquiera ha venido la persona. Pero hablan del título y todos piensan de que el rey de México tiene que terminar cierta profecía y va a hacer esto y el rey de México va a hacer lo otro. Eso tiene que ver mucho con la idea del Mesías. Una cosa es que se hable del rey de México y otra cosa es que ya venga una persona y diga, él, Carlos Gutiérrez, él es el rey de México. ¿Se dan cuenta? Se ponen a hablar del rey de México como si fuese una persona, pero están hablando del título. Pero ese título reposó en Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez es el rey de México que siempre hemos estado hablando nosotros que tenía que llegar en estos tiempos. Eso más o menos es un ejemplo para que ustedes entiendan que cuando en el Nuevo Testamento se habla acerca de un Mesías, y a veces uno dice, ¿no? Quiero tener la gloria que tuve contigo, le dicen. La gloria, allá estaba pues, la gloria que tuve contigo, entonces Jesús es preexistente. ¿Me dejo entender? No, se está hablando del título del Mesías. Todos esperaban un Mesías. El Mesías va a hacer esto, el Mesías va a hacer lo otro, el Mesías nos va a liberar, el Mesías por aquí, por allá. Y ese espíritu del Mesías, es decir, la idea, el concepto de Mesías que estaba en la mente del Padre, reposa en un hombre llamado Jesús, ¿no? Para nosotros, Yeshua. Ese básicamente es la idea, amados. Entonces aquí ya terminamos. Vamos a leer esto un poquito para que se entienda. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El apóstol Juan dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Recordemos que Juan vio a Jesús personalmente. Y sin embargo, él dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Cómo, me dejo entender? ¿Cómo es posible que ya lo vio Jesús todo y diga a Dios nadie lo vio? Entonces Jesús no es Dios, pues obvio, ¿verdad? Pero sin embargo se cree que Jesús es Dios, porque ni siquiera estos pequeños detalles nosotros lo entendemos. Y dice, y sin embargo él dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Esto quiere decir que Juan no creyó jamás de que Cristo fuera Dios. Si Cristo era Dios, no permanecerían, no parecerían contradictorias las palabras de Juan, pero claro, solo quedan dos opciones. O era Jesucristo Dios o no lo era, ¿no? Entonces, pues no lo era, obvio. Entonces Juan se equivocó y su evangelio no es confiable, dicen algunos, ¿no? Pero la otra verdad es que Cristo vino a darnos a conocer a Dios el Padre. Ah, esa es otra cosa. Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice, ¿no? Luego añadió que el Padre mora en mí, ¿verdad? Nótese que Jesús no dijo que él era Dios el Padre, lo que dijo que era su Padre moraba en él, como también en ustedes, ¿no, amados? Y en consecuencia sus obras y palabras eran de su Padre. Él mismo afirmó que nadie ha visto el aspecto de Dios, Juan 5:37, y no pretendió enseñarnos que su aspecto de hijo era el aspecto del Padre. Lo que él sí dijo era que sus hechos y palabras eran de su Padre y que se relacionaba con los hombres por medio de él, ¿no? Y ahí aparecen otros versículos. Dice, también Jesús enseñó que el Dios verdadero es espíritu, ¿no? Eso está en Juan 4:24. Si el verdadero Dios es espíritu, y dicen que hay que adorar un espíritu y en verdad, y él mismo lo dice, entonces él no es, pues, ¿no? Nadie lo adoró a él ni en espíritu ni en verdad. Eso es muy importante, ¿no? Luego diría que un espíritu no tiene carne y huesos, como él lo tenía. Aquellos que creen que Cristo era el mismísimo Dios, desconocen las escrituras. Bien, amados, entonces hemos terminado y que quede siempre la idea de que Jesús no nos habló nunca en los tiempos antiguos. Jesús no es el ángel de Jehová, ¿verdad? ¿A cuál de mis ángeles dije tú eres mi hijo? A ninguno. Entonces Jesús tampoco es un ángel, ¿verdad? Y así un montón de versos que hemos revisado para dar a entender que en la teología cristiana, lastimosamente, porque han hecho doctrinas de Biblias traducidas, es que se ha llegado
a estas conclusiones, ¿no? Pero hoy en día, amados, ya tenemos las herramientas, así que es imposible, y perdóneme que diga con todo respeto, ¿no? Que diga la palabra imposible, pero la digo, soy consecuente de lo que digo, soy responsable. Hoy en día es imposible que con tantas herramientas, Biblias en hebreo, interlineales, diccionarios, la historia, hebraísmos, literatura judía, todo eso está a la mano. Es increíble o imposible en este caso de que con tantas herramientas nosotros sigamos pensando que existe una Trinidad, de que el ángel de Jehová es Jesús o que Jesús es preexistente, ¿verdad? Esto no es posible, amados. Simplemente que hay que entenderlo en su verdadero contexto judío, porque son los judíos los que han escrito la Biblia. ¿Cómo, cómo yo voy a ser tan atrevido de decirle a un judío, mira, judío, tú has escrito la Biblia, ya, pero tú la has escrito mal, pues tú has querido decir esto? ¿Cómo le voy a decir a un judío, tú has querido decir esto? Cuando el judío tiene su propio pensamiento. Ellos nunca pensaron de que el Eterno se iba a hacer carne, ¿no? Entonces esto sería básicamente mi aporte, Rabino. Puede continuar usted. Y gracias a todos. Sí, sí, muy bien. Entonces recordamos que la, lo que se ha expuesto aquí, ajá, tiene ahí sus bases. Gracias le damos también al profesor Joseph por habernos dado de su tiempo. Ajá, y lo demostró muy bien. O sea, no se puede comprobar con las escrituras precisamente que el ángel del Eterno, el ángel de Adonai, sea el Mesías. ¿Vale? Entonces, nomás quisiera aportar dos cositas, ¿ah? A esta exposición que nos ha hecho el favor de darnos el profesor. Y es algo que también nos enseñó, lo compartió el profesor Hart, ¿ah? También otro compañero y amigo, ¿ah? En una de sus clases, y pone que si, digamos, otra prueba más, si es el ángel del Señor, es el Mesías, en una forma angélica, entonces cuando nació, que le dice, después de que ellos se retiraron, el ángel del Eterno se apareció en sueños a Joseph y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Entonces, había dos, está el ángel del Eterno, ¿ah? Y está el Mesías de niño, o sea, recién nacido. Entonces, si son el mismo, si el ángel del Eterno es el Mesías, entonces, ¿cómo es posible que haya dos aquí? Hay algo está fallando. ¿Ah? Y otra cita más ahí, donde lo mismo, ¿ah? Que dice el ángel del Señor bajó, esto está hablando de la resurrección, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. El ángel del Señor estaba encima de la piedra de donde donde pusieron el cuerpo del Mesías. Muy bien. Y entonces dice, no ¿Ya está qué? aquí, ha ¿Ya es el resucitado. computador? No, mételo de una vez que necesito dejarla aquí se arregla. Pero mami, no, haga las cosas bien, hermana. Necesito también. Mantengan sus micrófonos cerrados, por favor, hasta que participen. Y bueno, entonces decimos, ahí está el ángel del Señor y dice, están buscando al maestro y le dice, no está aquí, ha resucitado, como él había dicho. O sea, no está aquí y es el ángel del Señor. O sea, no es, porque no puede, ahí él dice, el mismo ángel dice, el maestro no está aquí. No podemos nosotros negar esa evidencia, ¿verdad? En Lucas sucede lo mismo, ¿no? ¿Ah? El ángel del Señor se presentó ante los pastores. ¿Se acuerdan de esa parte que solamente viene en el Evangelio de Lucas, ahí en Ile? ¿Ah? Y ahí tenemos que el ángel del Señor se presenta junto con ellos, pero el Mesías estaba recién nacido ahí con sus padres. Entonces, no son. ¿Ah? Eso para culminar, o sea, para nada más dar otro argumento más acerca de lo que ya nos expuso el profesor
Aaron, el Mesías no es persistente, el ángel del Eterno, Malach Hashem, no es el Mesías, pero iniciamos con varias premisas, ¿sí? Recuerden que iniciamos con diciendo que el ángel era, ¿no? Y porque tiene su nombre, ya lo demostró. Eso fue todo lo que nos compartió el profesor Joseph y nos demostró, y lo hizo con la Biblia Reina Valera 60, aunque nosotros realmente no lo utilizamos, pero él viendo que muchas personas pueden tener esa traducción a favor de ellas, pues la demostró ahí. Entonces, ahí también vean, toda esta parte ya lo demostró, ya está refutado. Y otra, pero aquí decían que confirma ese pensamiento que ese ángel puede perdonar pecados. Y este está en este versículo que dice en Éxodo 23, 20. El ángel, aquí envió el ángel delante de ti, y pórtate bien en su presencia, escucha su voz, no le seas rebelde, porque no perdonará vuestras transgresiones. Entonces dicen, mira, este ángel perdona pecados, y si perdona pecados no puede ser un ángel normal. Ya, esa es la última parte que nos queda. Ya nos demostró el profesor Joseph, no hay preexistencia, no hay preexistencia, ¿sí? El Mesías no se presentó en forma angélica, ya lo demostró. Nada más hay que, esa parte, quiero abordar esta parte, el de que no perdonará vuestras transgresiones. Todo lo demás ya fue solucionado por el profesor Joseph. Bien, entonces solamente vamos para allá, ¿sí? ¿Perdona pecados? Entonces, la pregunta es, ¿perdona pecados ese ángel? Y porque en Éxodo 23, 21, lo vuelvo a repetir, dice, pero no perdonará vuestras transgresiones. Entonces, Diego en su Biblia Kadosh, en esa traducción y en otras más, se encuentra ese pensamiento. Entonces, para empezar, este ángel, como ya está más que demostrado, pero que no es el Mesías. Pero la tradición judía identifica ese ángel con el llamado Metatrón. Es el ángel que se llama Metatrón. Metatrón, también hay mesiánicos que dicen que Metatrón es el Mesías o es una forma de aludir al Mesías o algo así. Entonces son uno y el mismo según estos, ¿no? Bueno, eso lo veremos en otra clase. Demostraremos que tampoco eso es correcto. El Talmud le llama el jefe de los ángeles, el Sarapanim, el que está delante de la presencia delante de sí. Y adelanto, en la tradición judía, ese Metatrón es Enoch, no es el Mesías. Pero, bueno, les digo que las pruebas los tendremos en otra clase. Ahora, respecto el Talmud nos va a traer una historia de un hereje que pregunta acerca de este versículo y de ese precisamente el de perdona pecados. El hereje le dijo, si es así, este ángel se equipara con Elohim. Bueno, aquí no puse toda la conversación de este hereje con el Rab, ¿verdad? Porque primero presenta diciendo, este ángel es muy importante, tiene su nombre. Bueno, entonces lo pone otros argumentos y dice, bueno, dice, tiene que ser enorme. Este ángel se equipara con el Eterno para poder, y lo podemos adorar. Y le dijo, está escrito, no desafíes. O sea, aquí esta parte, lo que se tradujo aquí, no le seas rebelde. Es lo que va a decir, no lo desafíes, que alude a no me reemplaces. O sea, hay una técnica rabínica de interpretación de la similitud de palabras. Y bueno, aquí dice, no me reemplaces. Con eso le responde. Entonces, no es
cuando dice no le seas rebelde, eso también alude a que no lo reemplaces, no seas capaz de reemplazarlo en tu corazón. Voy a poner a este ángel, a Metatron, según la tradición judía, lo voy a poner en el lugar del Eterno. ¿Ah? El hereje le dijo, si es así, ¿por qué necesito esa cláusula que dice no perdonará tu transgresión? Dijo, por esta razón no la aceptamos. Entonces, este hereje va a decirle, oye, ¿sabes qué? Perdona pecados, o sea, por eso tiene que ser divino, por eso tiene que ser al nivel del Eterno, porque perdona pecados. Y Rab Idite le dice, no es cierto, no, por eso no le aceptamos. Por esa razón que tú estás diciendo, no le aceptamos, ni siquiera como guía para el viaje, como está escrito. En Éxodo 33:15 dice, si no vienes tú mismo, o sea, si tú no vienes a Hashem, no nos hagas partir de aquí. Esas son las palabras exactas de Moshe. Moshe le dijo al Eterno que si él mismo no acompaña al pueblo judío, ellos no quieren viajar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde estamos tomando esto? Está en Sanedrín 38b. Ajá. Ahí se encuentra todo eso. Pues ahí viene un poco más extenso, pero esto de no perdonará la transgresión no significa que ese ángel perdone pecados. Lo que significa que ese ángel no puede perdonar pecados. Y vamos a otro comentario por ahí. ¿Ah? En el Midrash Tanhuma, Parashat Mishpatit, nos dice acerca de ese versículo, y escucha su voz, porque así dice, ¿no? Escucha su voz y no le sea rebelde. ¿Por qué? Porque el texto tiene que venir y decirnos, escucha su voz, es lo que pregunta el Midrash. Y la respuesta del Midrash es, porque no eres digno de escuchar mi voz. O sea, como si el Eterno estuviera diciéndote, escucha este ángel, porque no eres digno de escuchar mi propia voz. En este aspecto, o sea, ¿por qué envía a un ángel y no lo hace Hashem mismo? Por causa del pueblo. Ajá. Escucha la voz de este ángel, aunque no puede perdonar tus transgresiones. ¿Por qué no puede hacerlo? Ajá. Porque de la clase de las criaturas, bueno, ahí los ángeles, según la tradición judía, no pecan. O sea, los ángeles no pueden optar por pecar. O sea, ellos no tienen la capacidad de pecar. Bueno, ese es otro tema aparte, porque lo dicen, en qué se basan y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esta explicación de Midrash Tanhuma dice, no puede perdonar pecados porque él no peca. ¿Eh? El concepto de pecado está lejos de él. Y aparte da otra explicación y dice, añade a esto, porque él es solo un ángel, solo un mensajero. ¿Ah? Es lo que significa malaj, mensajero. Y un mensajero solo puede hacer lo que se le envía a hacer. Esto viene otra cosa más. Los ángeles, ¿por qué Hashem tiene tantos ángeles? O sea, vemos que dice millares y millares le acompañan. Entonces, ¿por qué tanto? Y algo más, que el ángel no puede cumplir dos misiones a la vez. O sea, Hashem solamente le va y le dice, cumple una misión. Por eso cuando se le presentan ante Abraham, estos tres ángeles, ¿por qué tres? Porque van, uno va para sanar, Rafael va para sanar nada más para sanar la herida o ayudar a sanar a Abraham después de la circuncisión. Otro va para anunciar la noticia, ¿sí? Y otro va para salvar lo que es el Lot. O sea, van con uno, no pueden hacer dos cosas. ¿Y por qué? Nos preguntamos todo eso. ¿Por qué en Proverbios se dice que la gloria del rey está en la multitud de sus siervos, la multitud de personas? Entonces, Hashem hace que estos ángeles solamente puedan cumplir una sola encomienda y no dos a la vez. ¿Para qué? Para que él tenga, por así decirlo, que enviar a más. Es como si un rey se presentara con
con todos, con sus siervos, entre más grande sea el séquito, representa más opulencia, más grandeza, más poder, más del rey. Si vemos a un rey que cuando sale lleva unos 200 guardias, y 50 personas que le sirven, ¿no? Entonces, pero si vamos y vemos, en esto se transportan, no sé, en 10 carretas. Pero si vemos a un rey que lleva 5,000 soldados, ¿no? Nada más digamos, 5,000 soldados lleva, ¿no? 1,000 siervos y se tienen que transportar en 300, 400 carretas. Entonces, tú ves, comparas y es el poder y pues la cantidad que tiene, ¿no? de siervos. Entonces, es por esto. Por eso dice, Él no puede perdonarte tus pecados. ¿Por qué? Porque es un mensajero y solamente va para guiarte. Nada más. Va para guiarte. Y no va a poder perdonar pecados. Bueno, ajá. Luego tenemos, bueno, es nada más hasta ahí. Entonces, para la tradición judía, ese ángel, el ángel del Eterno, es Metatrón y no puede perdonar pecados. El ángel no perdona pecados. Y aunque el Eterno le diere la autoridad de perdonar pecados, bien podría hacer eso, pero dice no lo hace así para que se muestre más de su grandeza. Eso en sí es. ¿Sale? Entonces, hasta aquí creo que hemos llegado a la conclusión siguiente. El Mesías no es persistente, el ángel del Eterno no es el Mesías y ese ángel no perdona pecados. Por eso dice, de hecho, si tú lees textualmente lo que dice la Torah, dice, Él no perdonará tus pecados. No dice que Él puede perdonar pecados, sino solamente dice, no va a perdonar tus pecados. Sencillo. Por ese lado. Bueno, entonces, en otra clase veremos ya sobre, tocaremos lo de Metatrón, todo su origen y todo eso, porque hay quienes, insisto, hay mesiánicos que llegan a decir que Metatrón es el Mesías. Y bueno, y ahí lo vuelven a conectar y vuelven a lo mismo. O sea, ahora con palabras hebreas y con fuentes judías, pero la misma doctrina de la forma angélica o de la preexistencia del Mesías y ese tipo de cosas. Lo mismo, pero ya con un lenguaje hebreo y fuentes judías. Es nada más eso. Pero entonces vamos a demostrar en otro momento, en otra clase, que eso también, eso es un error. Bueno, pues entonces, para terminar, vamos a abrir, si alguien tiene una pregunta, tiene algún comentario, ahí está el profesor Joseph y un servidor para que podamos contestarle. A ver. Y no tenemos nada en el chat. Y creo que no, creo que se ha entendido muy bien el tema, estimado profesor. Estimado profesor Harold, tiene la palabra, claro que sí. Hola, Rabino, buenas noches. Saludos hasta México, de acá de Lima. Saludos al profesor Joseph, acá compañero. Bueno, Rabino, felicitarles. Ha sido una exposición magnífica, limpia. Yo creo que un poquito el problema es lo que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Por ejemplo, disonancia cognitiva es cuando nosotros tenemos una creencia que damos por sentado, ¿verdad? Entonces, el problema es que en América Latina tenemos justamente la disonancia cognitiva, que ya damos por sentada una doctrina, pero no nos preocupamos en filtrar de dónde viene, ¿no? Cómo nace. Entonces, me parece, Rabino, que lo que ustedes han acotado con el maestro Joseph es importante y ahora las personas tienen que ser responsables en investigar, ¿no? Porque tienen que darse cuenta de que la figura del Mesías es una cosa y la figura de los ángeles es otra cosa muy diferente, ¿no?
Entonces yo creo que eso es bastante importante de que el pueblo latinoamericano lo tengan presente, ya que lógicamente cada persona, pues, al traer una doctrina, rabino, van a abrir las escrituras en base a esa doctrina, ¿no? Por ejemplo, los amigos testigos, ellos interpretan, pues, las escrituras del punto de vista de la sociedad Watchtower, ¿no? Igual también la sociedad adventista lo va a interpretar a su punto de vista, a la dogmática que ellos tienen, igual los mormones, los evangélicos, y pues lastimosamente los mesiánicos, quiero tratar de ser justo, la gran mayoría, pues, de los que pronuncian mal el falso nombre de Yahweh y de Yahshua suelen arrastrar este concepto, porque lógicamente cuando han salido de las iglesias no han hecho el proceso de reaprendizaje, ¿no? Sino que de frente, o sea, por ejemplo, ¿no? En la iglesia ha sido pastor o ha sido superintendente o diácono o sea, no se da el proceso del aprendizaje, decir, bueno, ok, no sé del tema, me voy a sentar, por supuesto que amo al creador, pero voy a sentarme y voy a dejarme enseñar por gente que realmente sabe. No ha habido eso, querido rabino, sino que ha habido que la gente en su propio conocimiento han querido aplicar una doctrina, por eso de que ellos tienen la doctrina, pues, como usted comentaba, ¿no? De la divinidad del Mesías, ¿no? Entonces, eso es un poquito incompatible, ya que el judaísmo, los judaísmos no plantean la existencia del homo deus, ¿no? Del hombre Dios, como se diría en latín. Incluso el autor Bart Ehrman en su libro comenta la creación o la conversión de Jesús como un Dios, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, rabino. Yo creo que nuestro pueblo latinoamericano a veces cuando va a una iglesia o a una keilá, no se sabe con quién se está topando, ¿no? Entonces no se da ese filtro y después la gente termina dando por sentado una cosa que ellos han creído, ¿no? Pero no se da el proceso correcto de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, no han aprendido el hebreo, no han aprendido los sidurín, o sea, el tema de los rezos, o no ha habido una formación, mejor dicho, ¿no? Que yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, en mi país no hay, ¿no? Claro, y tienen mucha razón, ¿no? Pero para eso, pues, se hacen los filtros, se busca a los maestros más responsables que puedan haber y obviamente, pues, en base a eso se va discriminando, ¿no? Porque cualquier persona, pues ahorita en América Latina, pues sale y dice cualquier barbaridad y no tiene muchos estudios. Entonces yo creo que el tema de lo que es el Metatrón y el Mesías es muy importante porque, como quien diría, ¿no? El Mesías como concepto y definición desde el judaísmo es una cosa. El judaísmo lo conoce de esta manera, punto, se acabó. El cristianismo concibe de esta manera muy distinta. Y lógicamente en el tema del Metatrón, el judaísmo lo conoce así y el cristianismo no lo conoce. Entonces, cuando viene la mixtura, o sea, cuando viene la simbiosis o el sincretismo, es donde se producen estas cosas, rabino, que, bueno, son muy lamentables, ¿no? Y tristemente, en vez de aclarar a las personas, las confunden más porque ya crean la figura de un intermediario, ¿no? Y lógicamente, pues, la comunicación es directamente con el Creador. Obviamente, los que son discípulos de Yeshua, como en nuestro caso, nosotros nos acogemos a los méritos del Sádic, pero no que le estemos orando directamente al Maestro, sino nos comunicamos con el Creador, ¿no? Entonces, es un poquito como que sería mi aporte, apreciado rabino. Sí, sí, muchas gracias, estimado profesor Harold. Y de hecho hay mucha razón en eso, mucha razón. A veces se cree que nada más con cambiar los términos con palabras hebreas, ¿no? Por ejemplo, ya no es pastor, sino eres roe, ¿no? Que es el equivalente, o sea, nada más una traducción, pastor, roe. ¿Ah? Este, y pues se jalan lo mismo, las mismas ideas, la misma doctrina, y ahora pues utilizarán el Zohar, utilizarán el Talmud y decir, bueno, es que en el Talmud, con el Talmud, hay unas personas que una vez me dijeron, es que en el Talmud, con el Talmud se puede demostrar la Trinidad. Yo, dije, nada más muéstrame dónde, porque, pues sí, ¿no? Es interesante lo que tú me dices, ¿no? ¿Dónde estará eso, no? Pero cosas tremendas de ese estilo, o sea, porque no se ha hecho precisamente el dejar lo anterior y reaprender, que eso es importante. Creo que es vital. ¿Eh? No solo importante, vital. Totalmente de acuerdo. Estimado profesor Joseph, ¿algunas palabras de finales? ¿Qué tal? No sé si se me ve, que estoy acá hace un poquito de frío y
No, me voy a agradecerle aquí al profesor Harold, siempre pertinente y siempre acota con mucha sabiduría y conocimiento como característica de él. Y usted pues es un rabino que está muy contemporáneo, desde que usted aceptó estos estudios también sobre las ciencias bíblicas, entonces su conocimiento ha crecido exponencialmente, ¿no? Tiene una mente muy abierta y seguro que va a ser bendición si el Eterno le sigue dando vida en todo este tiempo. Vamos a ser guardados pues de esto, de esta pandemia tan extraña. Pues que vaya, que siga siendo una bendición usted para muchas personas, ¿no? Porque no solamente porque lo considero un referente, ¿no? Sino que en realidad tanto usted como el profesor Harold, con un conocimiento más correcto, vamos a ayudar a las personas un poquito a abrir esas mentes, ¿no? Como dice, hay que reaprender, como dice usted, ¿no? Hay que borrar el cassette y nuevamente. Una persona que es jovencita o niño no va a tener ningún problema. Pero una persona que ya es mayor, una persona vieja, así como yo, le es muy difícil aprender. Es muy difícil aprender. Esa persona ya viene con preconceptos, ideas preconcebidas, paradigmas, de tal forma que va a mirar el texto y siempre va a tener ahí sus doctrinas, ¿no? Entonces es más difícil para hacerlo. Espero pues que haya servido en algo el estudio y el utilizar un poquito también pues la lógica, ¿no? Eso básicamente también es importante entender. Ya, que el Eterno bendiga a cada uno de ustedes y shalom. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene un comentario, alguna pregunta, alguna aportación? Si no, pues nos estaremos despidiendo. No sin antes agradecer a cada uno de los presentes en la sala. Nos ha abierto las puertas de su hogar virtualmente, pero la ha abierto. Y nosotros muy contentos de que nos hayan acompañado. Y bueno, pues invitarlos para las siguientes clases. Ustedes saben que pues ahí estamos trabajando. En los grupos se anuncian las clases por lo menos de una semana antes, para que ustedes puedan hacer sus preparativos. Y bueno, cualquier cosa, ahí en los mismos grupos ustedes pueden preguntar, pedir. Recuerden que el material, aquí alguien nos preguntaba que si enviarían las diapositivas al grupo de WhatsApp y es correcto, será enviado al grupo de WhatsApp junto con la grabación para los que lo puedan ver en diferido. Entonces, pues usted ya sabe cómo trabajamos así, con las notas y con la grabación. Eso, no va a cambiar. Creo que es una buena forma de trabajo. Y bueno, pues ahora sí, despedirnos. Espero que abran sus micrófonos, nos digan buenas noches, Laila Tov, o un shalom. Y bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias por su presencia, profesor Harold. Shalom. Shalom, shalom, querido Shalom. rabino. Laila Shalom a Tov. todos los maestros. Profesor Yosef. Shalom. Agradecidas. Laila Top. Shalom.